Gilbert, abad de Nogent, fue una figura destacada en la historia intelectual y literaria a principios del siglo VI, narró exhaustivamente diversos acontecimientos y condiciones de su propia vida y de su época. Guibert no estuvo presente en Clermont, pero trabajó exhaustivamente sobre el tema, entre 1104 y 1108, basándose en la Gesta Francorum y otros materiales. Ahora escuchemos el discurso de Urbano II en Clermont según Guibert de Nogent. Si entre las iglesias esparcidas por todo el mundo, algunas, ya sea por sus personas o por su ubicación, merecen reverencia por encima de otras, le debemos más a esa iglesia de la que recibimos la gracia de la redención y la fuente de todo el cristianismo. Si lo que dice el Señor, a saber, la salvación viene de los judíos, concuerda con la verdad, y es cierto que el Señor nos ha dejado a Sabaoth como simiente, para que no lleguemos a ser como Sodoma y Gomorra, y nuestra simiente es Cristo, en quien está la salvación y la bendición de todos los pueblos, entonces, ciertamente, la misma tierra y ciudad en la que él habitó y padeció es, por testimonio de las Escrituras, santa. Si en las sagradas Escrituras de los profetas se habla de esta tierra como la herencia y el templo santo de Dios antes de que el Señor anduviera por ella o se revelara, ¿qué santidad, qué reverencia no ha adquirido desde que Dios en su majestad se vistió allí de carne, se alimentó, creció y en forma corporal anduvo por ella o fue llevado por ella y, para resumir en la debida brevedad todo lo que podría contarse en una larga serie de palabras, puesto que allí fue derramada la sangre del Hijo de Dios, más santa que el cielo y la tierra, y su cuerpo, con sus temblorosos miembros muertos, descansó en el sepulcro. ¿Qué veneración creemos que merece? Sí, cuando el Señor acababa de ser crucificado y la ciudad estaba todavía en poder de los judíos, fue llamada santa por el evangelista cuando dice, resucitaron muchos cuerpos de los santos que habían dormido, y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos, y por el profeta Isaías cuando dice, será su sepulcro glorioso, entonces, ciertamente, con esta santidad puesta sobre ella por el mismo Dios santificador, ningún mal que pueda sobrevenirle puede destruirla, y de la misma manera la gloria está fijada indivisiblemente a su sepulcro. Amadísimos hermanos, si reverenciáis la fuente de esa santidad y gloria, si apreciáis estos santuarios que son las marcas de sus huellas en la tierra, si buscáis el camino, Dios guiándoos, Dios luchando en vuestro favor, debéis esforzaros al máximo para limpiar la ciudad santa y la gloria del sepulcro, ahora contaminadas por el concurso de los gentiles, tanto como esté en su poder. Si en los tiempos antiguos los macabeos alcanzaron la más alta alabanza de la piedad porque lucharon por las ceremonias y el templo, también a vosotros, soldados cristianos, se os concede con justicia defender la libertad de vuestro país mediante el esfuerzo armado. Si vosotros, igualmente, consideráis que la morada de los santos apóstoles y de cualesquiera otros santos debe ser luchada con tal esfuerzo, ¿por qué os negáis a rescatar la cruz, la sangre, la tumba? ¿Por qué os negáis a visitarlas, a gastar el precio de vuestras vidas en rescatarlas? Hasta ahora habéis librado guerras injustas, en un tiempo y en otro, habéis blandido armas locas para vuestra mutua destrucción, sin otra razón que la codicia y el orgullo, como resultado de lo cual habéis merecido la muerte eterna y la condenación segura. Ahora os ofrecemos guerras que contienen la gloriosa recompensa del martirio, que conservará ese título de alabanza ahora y siempre, supongamos, por el momento, que Cristo no estuviera muerto y sepultado, y que nunca hubiera vivido mucho tiempo en Jerusalén. Seguramente, si todo esto faltara, este solo hecho debería despertarlos todavía para ir en ayuda de la tierra y de la ciudad, el hecho de que de Sión saldrá la ley y la palabra de Jehová desde Jerusalén. Si todo lo que hay de predicación cristiana ha brotado de la fuente de Jerusalén, sus torrentes, extendidos por todo el mundo, rodeen los corazones de la multitud católica, para que consideren sabiamente lo que deben a una fuente tan bien regada. Si los ríos vuelven al lugar de donde han brotado solo para manar de nuevo, según el dicho de Salomón, debería pareceros glorioso poder aplicar una nueva limpieza a este lugar, de donde es seguro que recibisteis la limpieza del bautismo y el testimonio de vuestra fe, y debéis, además, considerar con la mayor deliberación, si por vuestras labores, Dios obrando a través de vosotros, ocurriera que la madre de las iglesias floreciera de nuevo al culto del cristianismo, si, por casualidad, Él no deseara que otras regiones del este fueran restauradas a la fe contra el tiempo próximo del anticristo, porque está claro que el anticristo no luchará contra los judíos ni contra los gentiles, sino que, según la etimología de su nombre, atacará a los cristianos. Y si el anticristo no encuentra allí cristianos, como en la actualidad,
cuando apenas los hay, no habrá nadie que se le oponga o a quien pueda vencer con razón. Según Daniel y Jerónimo, el intérprete de Daniel, el anticristo, fijará sus tiendas en el monte de los olivos, y es cierto, porque el apóstol lo enseña, que, el anticristo, se sentará en Jerusalén en el templo del Señor, como si fuera Dios. Y según el mismo profeta, matará primero a 3 reyes de Egipto, África y Etiopía, sin duda por su fe cristiana. Esto, en efecto, no podría hacerse en absoluto a menos que el cristianismo se estableciera donde ahora está el paganismo. Sí, pues, sois celosos en la práctica de las santas batallas, a fin de que, así como habéis recibido de Jerusalén la semilla del conocimiento de Dios, restauréis del mismo modo la gracia prestada, para que por medio de vosotros avance el nombre católico para oponerse a la perfidia del anticristo y de los anticristianos de entonces, quien no puede conjeturar que Dios, que ha superado la esperanza de todos, consumirá, en la abundancia de tu valor y a través de ti como la chispa, tal matorral de paganismo como para incluir dentro de su ley a Egipto, África y Etiopía, que se han retirado de la comunión de nuestra creencia, y el hombre de pecado, el hijo de perdición, encontrará quien se le oponga. He aquí, el Evangelio clama, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles pueden entenderse de 2 maneras, o bien que han gobernado a los cristianos a su antojo, y han frecuentado con gusto los lodazales de toda bajeza para satisfacer sus lujurias, y en todo esto no han tenido obstáculo. O, de nuevo, los tiempos de los gentiles son la plenitud del tiempo para aquellos gentiles que habrán entrado secretamente antes de que Israel sea salvado. Estos tiempos, amadísimos hermanos, se cumplirán ahora, por cierto, siempre que el poder de los paganos sea repelido a través de vosotros, con la cooperación de Dios. Estando ya próximo el fin del mundo, aunque los gentiles no se conviertan al Señor, pues según el apóstol debe haber un alejamiento de la fe, es necesario primero, según la profecía, que se renueve el influjo cristiano en aquellas regiones. Sea por medio de vosotros, sea por medio de otros, a quienes plazca a Dios enviar antes de la venida del anticristo, para que la cabeza de todos los males, que ha de ocupar allí el trono del reino, encuentre algún apoyo de la fe para luchar contra él. Considera, por tanto, que el Todopoderoso te ha provisto, tal vez, con este propósito, para que a través de ti pueda restaurar Jerusalén de tal degradación. Considera, te lo ruego, cuán llenos de alegría y deleite estarán nuestros corazones cuando veamos la ciudad santa restaurada con tu pequeña ayuda, y las palabras del profeta, más aún, divinas, cumplidas en nuestros tiempos. Que vuestra memoria se conmueva por lo que el Señor mismo dice a la Iglesia, yo traeré tu semilla del oriente y te recogeré del occidente. Dios ya ha traído nuestra semilla de oriente, pues de manera doble esa región de oriente nos ha dado los primeros comienzos de la Iglesia, pero también la recogerá de occidente, siempre que repare los males de Jerusalén por medio de los que han comenzado el testimonio de la fe definitiva, es decir, los pueblos de occidente. Con la ayuda de Dios, creemos que esto puede hacerse a través de ti, si ni las palabras de las Escrituras os despiertan, ni nuestras advertencias penetran en vuestras mentes. Al menos dejad que el gran sufrimiento de aquellos que deseaban ir a los lugares santos os conmueva. Pensad en los que peregrinaron al otro lado del mar, aunque fuesen más ricos, pensad en los impuestos, en la violencia que sufrían, pues se veían obligados a pagar tributos casi en cada milla, a comprar la libertad en cada puerta de la ciudad, a la entrada de las iglesias y templos, en cada viaje lateral de un lugar a otro. Además, si se les hacía cualquier acusación, se veían obligados a comprar su libertad, pero si se negaban a pagar dinero, los prefectos de los gentiles, según su costumbre, les apremiaban ferozmente con golpes. ¿Qué diremos de aquellos que emprendieron el viaje sin más confianza que la de su estéril pobreza, ya que no parecían tener nada que perder, salvo sus cuerpos? No solo les exigían dinero, lo cual no es un castigo insoportable, sino que también examinaban los callos de sus talones, los abrían y doblaban hacia atrás, por si acaso habían cosido algo allí. Su indecible crueldad llegaba hasta el punto de darles de beber escamonea hasta que vomitaban, o incluso reventarles las entrañas, porque pensaban que los desgraciados habían tragado oro o plata, o, lo que es más horrible, les abrían las entrañas con una espada y, extendiendo los pliegues de los intestinos, con espantosa mutilación revelaban lo que la naturaleza guardaba allí en secreto. Recordad, os lo ruego, a los miles que han perecido vilmente, y luchad por los santos lugares de donde han salido los comienzos de vuestra fe. Antes de comprometeros en sus batallas,
creed sin duda que Cristo será vuestro abanderado e inseparable precursor. El excelentísimo Señor concluyó su oratoria y, por el poder del bienaventurado Pedro, absolvió a todos los que habían hecho voto de ir y confirmó aquellos actos con la bendición apostólica. Instituyó un signo muy apropiado para tan honorable profesión, haciendo de la señal de la cruz, el estigma de la pasión del Señor, el emblema de la soldadesca o, mejor dicho, de lo que había de ser la soldadesca de Dios. Esto, hecho de cualquier tipo de tela, ordenó que se cosiera en las camisas y mantos de los que estaban a punto de partir. Ordenó que si alguien, después de recibir este emblema, o después de hacer abiertamente este voto, se retractaba de su buena intención por un vil cambio de corazón, o por cualquier afecto a sus padres, debería ser considerado un proscrito para siempre, a menos que se arrepintiera y volviera a comprometerse a lo que hubiera omitido de su promesa. Además, el Papa condenó con un temible anatema a todos aquellos que se atrevieran a molestar a las esposas, hijos y posesiones de aquellos que emprendían este viaje por Dios.